Bien, 10 minutos faltan para llegar a las 8 de la mañana aquí en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. ¿Y por qué voy señalando todos estos datos? Porque como ayer estuvimos en comunicación con un uruguayense que está en Zaragoza, residiendo en Zaragoza desde hace bastante tiempo ya, Héctor Saliovich. Hoy, lo habíamos comentado, vamos a intentar hacer lo mismo con otro uruguayense que está hace un tiempo también residiendo en Alemania. Ella está en este momento en Kolbermoor y visitando a familiares, y tiene que ver esto con lo que está permitido en Alemania, que es que la gente pueda trasladarse, si es necesario, a a ver cómo está dentro de lo que es una cuarentena, con algunos permisos, cómo están sus familiares. Así que bueno, vamos a saludarla, vamos a apelar a que también la tecnología nos dé una mano, a Ivana Schulteins, que agradecemos en principio la posibilidad de que nos atienda a esta hora del mediodía, creo, allí en Alemania, ¿no? Me parece que faltan 10 minutos para las 13 allá en Alemania, si es que no me falla a mí el cálculo horario. Buenos días para nosotros, Ivana, buen mediodía para ustedes. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Sí, acá ahora son las 1:10. Cambiamos al horario de verano el domingo, así que ahora tenemos 5 horas de diferencia con Argentina. Bueno, yo decía recién en la introducción, estás en Kolbermoor visitando familiares. Exactamente, estamos ahora en la casa de mis suegros. Digamos, no es solamente que estamos de visita, sino que justo teníamos que hacer unos trámites acá por cuestiones familiares, así que vinimos acá para el sur de Alemania, vivimos a unos 200 kilómetros de esta ciudad, y bueno, eso es algo que todavía está permitido hacer en Alemania. Bueno, casualmente un poco el contacto es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, de contar un poco cómo son las diferentes culturas de diferentes lugares. Vos como, no sé si decirte ex uruguayense, pero me parece que ya todavía sos uruguayense y muy concepcionera. Soy. Pero digo, desde que ya hace rato te fuiste primero a Buenos Aires, después a Alemania, te casaste, tenés tu familia conformada allí. Pero digo, teníamos previsto siempre hablar, ¿no?, de las diferencias, y esta circunstancia de la pandemia ahora nos hace un poco hablar tal vez de otro aspecto que tiene que ver con cómo están llevando adelante en Alemania y en los lugares puntuales donde te toca estar, tanto Rothenburg, que es el lugar donde vivís, como Kolbermoor, cómo están afrontando la cuarentena y de qué manera es propuesta la cuarentena en Alemania. Sí, bueno, creo que una de las características así que tiene la gente acá en Alemania, por lo general, es que suele respetar mucho las reglas. Si el gobierno estipula algún tipo de pautas, entonces la gente trata de adecuarse y acomodarse lo mayor posible a esas pautas que deja el gobierno. Y bueno, con el tema ahora del coronavirus, eso se puede ver muy bien, porque, por ejemplo, la cuarentena que se impuso acá es un poco más libre que la que se impuso en Argentina. Es decir, acá se trató de reducir el contacto social al mínimo, pero todavía hay permisos, como por ejemplo se puede salir a la calle, se puede salir a pasear, se puede salir a hacer deporte, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden estar más de 2 personas al mismo tiempo paseando. Es decir, uno no puede salir en grupo de 10 personas a la vía pública, se puede salir como máximo de a 2. Bien, y eso del contacto físico tampoco, digo, no es tanto el contacto físico en países como Alemania, en Europa en sí, o Alemania puntualmente, Inglaterra creo que también, pero digo, no son tanto el contacto físico como si somos, tal vez nosotros, como si ocurre tal vez en Italia, me parece, ¿no? Claro, sí, yo realmente pienso eso, ¿no? Que acá en Alemania, por lo general, la gente se saluda dándose la mano. O sea Claro. que ya de por sí ahí tenés una distancia física que se impone, porque nadie te deja que vayas y le des un beso, vas, le das la mano,
Y ahora, bueno, hasta eso se restringió, ¿no? La gente ya, por precaución, no se está saludando más, ni siquiera dándose la mano. Pero bueno, en la vida normal, fuera de las épocas de pandemia, la gente suele tener un contacto físico menor al que estamos acostumbrados en Argentina. Así que yo creo que eso también influye, ¿no? Que la gente de acá no necesite tantas restricciones porque está acostumbrada ya de por sí a tener un contacto social un poco más distante que en Argentina. Claro, es lo que a nosotros a veces nos hace... Bueno, ahí estamos, me estoy escuchando por algún retorno que se da a la comunicación, pero creo que ya se ha ido. Digo, es lo que a nosotros a veces nos hace ver y lo colocamos dentro de lo que es la categoría de que son fríos, pero en realidad forma parte de su cultura, de que no son tan tan de abrazarse o de darse un beso dentro de lo que es su propia cultura diaria, y eso me parece que beneficia mucho. Yo decía, lo diferencio del italiano, porque el italiano sí es un poco más parecido al latino de ser mucho más afectivo, ¿no? Claro, exactamente. Acá el tema de los besos, por ejemplo, es prácticamente tabú en Alemania. O sea, los padres le dan un beso a su criatura que tiene a un niño, ¿no? O sea, con un beso, pero en general entre adultos, así sea, ¿no? Entre padre, hijo, adultos, el beso no, es algo que no existe. La gente sí, lo que suele a veces en el ámbito así de la familia cercana es saludarse con un abrazo, pero lo que es después el saludo en la vida diaria, con los vecinos, con los amigos incluso, es mucho el tema de dar la mano. Claro. Así que bueno, esto en cierta forma los beneficia ahora con Sí. el tema del coronavirus. Bueno, en los lugares, en la ciudad donde estás, tanto Rothenburg como Coldenburg, ¿hay casos de coronavirus? Desconozco ahora si hay en Kolbermoor casos de coronavirus. En Rothenburg, que es la ciudad donde yo vivo con mi marido, ahí hay 11.000 habitantes en la ciudad y no hay ningún caso. Bien. Es una ciudad sumamente turística y que, bueno, yo volví, justamente estaba en Argentina, estuve en Argentina hasta el 16 de marzo y cuando llegamos a Rothenburg, justo en esos días se tomó acá en Alemania la medida de cancelar todo lo que son las actividades culturales. Entonces, la ciudad donde nosotros vivimos, que es muy turística, en este momento está completamente desierta, no anda nadie excepto los vecinos, porque, por ejemplo, todos los que son las visitas guiadas, las visitas a museos, todo eso se ha cancelado. Y además, por ejemplo, todo lo que son hoteles están cerrados, los restaurantes tampoco están abiertos al público, lo único que pueden ofrecer es servicio de delivery, de enviarte a tu casa los alimentos. Así que por esa razón, en este momento, digamos, en la ciudad prácticamente el movimiento es el de los vecinos solamente. Y bueno, así que está todo muy, muy parado y eso hace obviamente que el tema de los contagios en la ciudad de Rothenburg hasta ahora se haya mantenido al margen, no hay ningún caso en la ciudad. Sí, digamos también que Rothenburg tiene la particularidad de tener una parte histórica y una parte de la ciudad nueva, donde Ivana vive la parte histórica, que son 2.000 habitantes allí en ese lugar. Eso es, dentro de lo que sería la zona del casco antiguo, que está toda amurallada, está separada por una muralla del resto de la ciudad, ahí viven 2.000 personas, y fuera del casco antiguo, extramuros, viven 9.000 personas más. ¿Y cuántos, digo, bueno, porque dijiste, es una ciudad turística, ¿cuántos turistas recibe por año? Por año son unos 2,5 millones de turistas. Estamos hablando de que es la actividad principal de la cual depende Rothenburg y también ustedes que trabajan de eso.
Exactamente, es una de las actividades más importantes. No es una ciudad, digamos, que tenga demasiada actividad industrial, más que nada la actividad turística. Así que como te podés imaginar, en este momento la ciudad está con muy pocos ingresos porque todo lo que depende del turismo, la hotelería, la gastronomía, está completamente parado. Así que la pregunta también es cuánto tiempo va a aguantar la ciudad sin que haya ningún tipo de actividad, de movimiento económico. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a aguantar la gente que depende de ese movimiento económico para, para vivir en lo diario y en lo cotidiano? ¿Hay algún tipo de ayuda, de colaboración de parte del gobierno pensando en esa inactividad por el tan prolongado tiempo? Bueno, se han lanzado medidas, por un lado desde el gobierno nacional y por otro desde el gobierno de Baviera. Baviera es, digamos, el estado federal o la provincia donde nosotros vivimos. Y esas medidas de ayuda son, por un lado, créditos y, por otro lado, lo que acá le dicen ayuda inmediata, que sería recibir un subsidio del Estado que no sea algo que uno tenga que devolver posteriormente. O sea, una ayuda económica, dinero, que uno lo pueda tener como subsidio durante los meses que dure la crisis. Te tengo que... Y tengo bueno, que es un poco... sí, pero tengo que hacer un paréntesis. Ya seguimos hablando de este subsidio, pero es la palabra subsidio en Alemania. ¿Eso es una palabra que es extraña, es rara? No, para nada. No, no, no. O sea, eh, el gobierno suele subsidiar, el gobierno nacional, muchísimas actividades. Por ejemplo, en el caso de lo que son los campesinos, el trabajo de todos los que se encargan de producción de frutales, producción de hortalizas, todo eso está subsidiado por el Estado justamente para que pueda competir con los precios internacionales. O sea que acá subsidio es algo muy común, y también, o sea, no solo subsidio a los productores, sino también a todo aquel que tenga dificultades económicas y que por alguna razón no pueda trabajar. El gobierno, digamos, no deja a nadie desamparado. Uno puede enseguida pedir un subsidio para poder subsistir en caso de que esté pasando por una situación económica difícil. Y eso tiene que ver con clases sociales o está diferenciado en respecto de clases sociales dentro de lo que es... Me estoy metiendo en otro tema que dejamos la pandemia de lado, pero lo tengo que preguntar porque aquí en Argentina, sabés si lo conoces, hay todo un tema con la cuestión subsidiaria del país. Bueno, acá... digamos, hay diferentes tipos de subsidio, ¿no? Saliendo de lo que es el subsidio a la producción, Ujú. que yo te hablaba anteriormente, eh, cualquier persona que esté sin trabajo, sea por un problema de salud o por otra circunstancia de la vida, puede pedir un subsidio del Estado, una especie de plan social en la cual el Estado le da dinero en efectivo para los gastos de la vida diaria, y no solo eso, sino que también si la persona alquila, entonces el gobierno se hace cargo del pago del alquiler, se hace cargo también del pago de la obra social, para que evitar justamente que haya gente que se quede viviendo en la calle. Lo que se quiere evitar es justamente que haya personas que tengan que vivir en la extrema pobreza y no tengan cómo mantenerse. Entonces, en ese caso, el Estado ayuda con todo lo necesario para que nadie quede en situación de calle. Claro, ahora entiendo por qué cuando uno va a esos lugares no encuentra gente en la calle. Claro, el gobierno trata de evitar a toda costa de que haya gente que no tenga dónde vivir. Así que en ese sentido el gobierno trata de, el Estado tiene no solo el gobierno actual, ¿no? No es solo la gestión actual, sino en sí el Estado trata de garantizar que todos los ciudadanos puedan tener una vida digna. Hmm. Eso es muy importante acá para el Estado en Alemania. Bueno, esto no tiene que ver con la pandemia, lo que estás contando, ¿no? No,
Claro, esto no tiene que ver con la pandemia, esto es algo que es una situación, o mejor dicho, una política de Estado que es siempre, desde que yo vivo acá, es así. Todo el mundo puede, en caso de que esté en situación económica difícil, puede recurrir al Estado y bueno, obviamente que el Estado trata de que estos planes sociales sea una circunstancia, sea justamente una circunstancia, sea algo circunstancial y que no sea para toda la vida. Claro. Por lo general, si es una persona que ha quedado sin trabajo y que no logra rápidamente volver a estar dentro o sea, no vuelve a encontrar un trabajo rápidamente, el Estado trata de hacer planes, programas en los cuales la persona recibe dinero para su vida diaria y también se puede seguir, por ejemplo, formando profesionalmente para poder en algún momento reintegrarse al mercado laboral. O sea que son, digamos, como dos patas, ¿no?, que tiene este programa. Por un lado, la ayuda económica inmediata y además se trata de que esas personas puedan volver a entrar en el mercado laboral cuanto antes. Bueno, hay muchísimos temas. Voy a abordar a otro porque tiene que ver, sí, con la pandemia, o al menos lo rosa, como esto de los subsidios. Pero dijiste que el Estado subsidia para que la persona pueda tener una cobertura médica, ¿no? ¿Cómo es el servicio médico de Alemania? ¿Es público como es en Argentina? ¿Es público y gratuito, digamos? Exactamente, o sea, no es exactamente igual que en Argentina, porque en Argentina funciona mucho también a través de las obras sociales. Acá, hola. Sí, te escucho. Bueno, ahí se nos ha cortado. Ay, bueno, vamos a intentar retomar. Estábamos tan entretenidos en la charla. Estamos hablando con Ivana Schulteis, uruguayense, todavía uruguayense, ella dijo que le digamos así, en Kolbermoor, en Alemania en este momento. Es una ciudad que queda muy cerca de Austria, para geográficamente ubicarlo. Vamos a intentar retomar la comunicación, a ver si lo podemos hacer. Creo que nos ha atendido ahí, a ver. No, me parece que no. Bueno, vamos a darle a Paola a ver que haga el intento. Pero era, digo, más que interesante. A mí me quedó con ganas de seguir preguntándole respecto de los subsidios, porque a veces uno piensa y cree y se sorprende a veces con estas cuestiones de que en países como, por ejemplo, Alemania, no se emiten, el gobierno no da subsidios, y que uno lo diga porque lo ha podido vivenciar, pero que lo cuente la misma gente que está en el país, en Alemania, creo que tiene otro tenor. Es todo mucho más subsidiado de lo que uno piensa. Hay servicios que están subsidiados y que están muy controlados también. A mí me encantaría, después de esta pandemia, volver a tener alguna comunicación con Ivana para hablar de lo cotidiano, de lo diario, de cómo es vivir en Alemania, que siempre es un país que se coloca como referencia, pero por sobre todas las cosas para saber de que a veces cuando se toman algunas medidas que van camino a un subsidio, pero que ese subsidio permite tener el control de una determinada cosa, a mí me parece que es más que importante, porque los resultados están a la vista. Ahí, como claramente lo decía Ivana, acá decía ella, hablando de Alemania, se subsidia a cualquier persona que no tiene trabajo, porque lo que no se quiere es que esa persona esté en una situación de calle. Y el Estado se ocupa de que esa persona esté recibiendo el dinero para el alquiler, el dinero para la obra social, el dinero para pagar los servicios esenciales y básicos, como pueden ser luz, agua. En el caso de Alemania, la parte de la calefacción, que es un elemento principal y esencial en muchos de los lugares, porque la gente se muere de frío si está en situación de calle.
Y todo eso lo hace el Estado, se encarga de hacerlo el Estado. Y mientras esa persona no encuentra una ocupación, se encarga también de formar y de darle las herramientas necesarias para que en el menor tiempo posible esa persona pueda nuevamente ser incorporada al sector laboral. Y de eso se encarga el Estado. Más allá del gobierno, como bien lo dijo en algún momento Ivana, más allá del gobierno de turno, forma parte de una política de Estado. ¿Sí? Y ojalá en la República Argentina empecemos a lograr esas políticas de Estado, que más allá del gobierno de turno que le toque, se puedan mantener en el tiempo. Bueno, hablando de mantener, nosotros vamos a tratar de mantener el contacto y la comunicación nuevamente con Ivana, agradeciéndole desde ya todos los minutos que nos ha dispensado, más sobre todo estando en casa ajena. A ver, Ivana, si podemos retomar el contacto. Sí, parece que tuvo un problema con internet. Ah, bueno. No, pensé que había sido Geo el que nos había boicoteado la comunicación. Porque como yo tengo la promesa de hacerle una nota a él, yo dije tal vez se puso un poco celoso y nos boicoteó la comunicación. Estuvo todo el tiempo escuchando acá y ahora se acaba de ir. Bueno, le dejamos Pero para hacerle alguna entrevista acerca de fútbol. Bueno, sí, obviamente, que me ha hecho simpatizante de un equipo de Alemania, así que bueno, tengo también parte de mi corazoncito en su equipo allá. No, Ivana, no quiero demorarte demasiado, pero decía recién que nos queda pendiente una charla para hablar de esas cuestiones culturales y esas diferencias y sobre todo de la parte que el Estado subsidia, que es mucho más de lo que comentaste recién y que tiene que ver también con subsidiar para controlar, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para una próxima comunicación. Seguime contando un poquitito más eso que me decías del subsidio para la gente que no está trabajando en esta cuarentena. ¿Están pudiendo acceder? ¿Qué es lo que les propone el gobierno? Bueno, por ejemplo, en el caso de las personas que son autónomas, acá el gobierno provincial, por decirlo de alguna manera, lanzó estos programas de ayuda inmediata para que cada persona que por el tema del coronavirus está sin ingresos económicos pueda recibir alguna ayuda de dinero, o sea, que directamente te depositen plata en tu cuenta para cubrir los gastos esenciales durante los meses que dure la crisis. Bien. Igualmente es un tema burocrático bastante importante, o sea, no es que es tan fácil y bueno, lo que sería la condición imprescindible es que uno no tenga absolutamente nada de dinero en la cuenta del banco. Acá todo lo que es ingresos, todo lo que son los pagos de los sueldos, todo está muy bancarizado, todo el mundo se maneja con la cuenta del banco y bueno, uno tiene que en principio demostrar que uno no tiene dinero en la cuenta del banco ni tampoco tiene propiedades a su nombre y de esa manera se puede acceder a esta ayuda inmediata. Bueno, pero son dos parámetros que realmente digamos, entiendo que van a estar subsidiando a la persona que realmente no tenga plata ni tampoco tenga bienes como para llegar a sobrevivir al momento. No tenga otra salida que esa ayuda del Estado. Igualmente, bueno, está un poco controvertido el tema. Yo conozco, no sé, por ejemplo, una persona que tiene una heladería ahí a metros de mi casa y para ellos es, por ejemplo, muy complicado porque si bien ellos tienen en este momento plata en la cuenta del banco, o sea que eso ya los dejaría fuera de la ayuda estatal, claro. Es gente que tiene una heladería, que tiene empleados y que en este momento, dadas las circunstancias, estarían quedando fuera de este programa de ayudas inmediatas. O sea que ellos están un poco preocupados porque está bien, ellos tienen propiedades, pero tampoco uno puede en este momento vender un inmueble así de rápido para cubrir
los gastos. En ese caso yo creo que el gobierno lo que pretende es que las personas que estén en esa situación, en vez de asistir a este programa de ayudas inmediatas, vayan al programa de créditos que serían sin ningún tipo de intereses. Entonces la persona puede acceder a un crédito y de esa manera cubrir las faltas que tenga ahora durante los meses del coronavirus. Claro, son las dos alternativas. Sí. Después una de otro ellas... programa que hay, que Ajá. ese, por lo que tengo entendido, es algo que se está hablando. Uy, no. Te sigo escuchando, ¿eh? Te sigo escuchando, Ivana. Bueno, me parece que ella no nos escucha. Y ahí ya hubo un rezongo, ¿no? De que se ha cortado la comunicación. Bien, Paola, Andrea, usted encárguese de agradecerle y nosotros vamos hasta este momento compartir esta comunicación que ha tenido, a ver, más que mencionar y decir cuántos casos hay, que sabemos que en Alemania hay muchos casos, pero que felizmente, digo porque la conocemos a Ivana, los lugares donde ellos están, no hay casos como ocurre en Concepción del Uruguay, ¿no? A nosotros también, si nos preguntaran desde Alemania, estaríamos hablando, diríamos, sí, hay casos en Argentina, hay casos en la provincia de Entre Ríos, pero felizmente en Concepción del Uruguay no hay casos. De todas maneras, ellos están cumpliendo con una cuarentena, no con tantas restricciones. El gobierno ha decidido de que la gente pueda tener alguna movilidad, que la gente pueda salir, pero que lo puedan hacer de a uno o a dos, a lo sumo, y respetando la distancia de no tener contacto físico. Y esa distancia tiene que ser de 1,5 metros. Entonces, eso es lo que están haciendo en ciudades como Rothenburg, como Korbermur, allí en Alemania, y así están ellos llevando adelante la cuarentena. Esto último que nos contaba Ivana tiene que ver con las líneas de subsidio que está brindando el Estado actualmente, las opciones de líneas de subsidio que está brindando el Estado, donde nos decía, una persona que quiere acceder a una de esas líneas del Estado tiene que que demostrar de que no tiene dinero en su cuenta. Allá está todo muy bancarizado, todos tienen una cuenta para tener dinero. Ese es el control del cual hablábamos también recién, y la persona debe demostrar que no tiene dinero en su cuenta para recibir un subsidio por la pandemia, y además que no tiene bienes propios, no tiene bienes a su nombre. De esa forma puede acceder a esa línea de subsidio. Hay otra alternativa, sí, que es una línea de crédito a tasa cero, que también el mismo gobierno le da a aquellas personas que tal vez tienen la posibilidad de tener dinero en una cuenta o bienes a su nombre, pero es un crédito, no es un subsidio, es un crédito, es dinero que después van a tener que devolver. Algunas, Paola, diferencias, ¿no?, que tenemos desde un país a otro, con una cultura muy diferente también, pero que es bueno siempre conocer, al menos de primera mano, como hemos intentado hacer ayer con Héctor y hoy con Ivana. Así es, y bueno, creo que forma parte de nuestra sociedad el seguir tratando de modificar ciertas acciones y ciertas conductas para mejorar y abrir un poco más la cabeza y el pensamiento. Hablando de un poco de abrir la cabeza y de leer y de estudiar, recordar que con esta extensión de la cuarentena los niños siguen teniendo clases en sus casas. Viste que a veces se dice, se suspendieron las clases no están suspendidas. Los docentes están enviando más actividades para que los niños continúen dentro de sus tiempos practicando, ejerciendo, leyendo, ejercitándose, así que cada uno desde su familia, desde su lugar, está poniendo su granito de arena también para que todos estemos siendo educados desde cada uno su lugar. Bien, hacemos una pausa, nosotros cerramos la nota y nos empezamos a meter en la agenda del día de hoy con muchos temas que tenemos, así que vamos a ir apretaditos como el día de ayer, pero no se vayan, no se muevan, que hasta las 9 hacemos Concepción Siglo XXI. Mutual Bancaria,
30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberdi 785, 42 89 26. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.